toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos. Buenos días, buen martes 17 de junio. Tremendo cómo pasó el año, qué año, qué año. Y vamos recién por la mitad. Parece que hubiese pasado un siglo y medio desde enero. Bueno, antes que nada, mil disculpas. Hoy nos retrasamos un ratito. Pero no queríamos dejar de hacer este Nuevos Desbocados, el Desbocados número 27 de este programa en el que conversamos con escritores y que se desprendió de una columna de Magazine de esta misma radio, de Punto Radio 93.1, que empezó allá por el 2016, si no me equivoco, y desde el año pasado pasó a ser un programita independiente. Hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Diego Batalla. Él nació en Pergamino en el año 1977, es docente universitario, participa de los talleres de Osvaldo Bossi, integró la antología Campo de editorial Proyecto Camalote en 2024, publicó el libro de poemas Tu voz era la música por Patronus Ediciones. En 2025 participó en la antología sobre el renglón de la Pampa, 7 poetas bonaerenses, editado por Ediciones Bonaerenses. Participó de diversos ciclos de lectura en distintos festivales, entre ellos el ciclo El Rayo Verde, en el marco del Festival Poesía Ya, y la lectura de poesía organizada por Patronus Ediciones en el marco de la 47 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Juliana. No quería decir 40ª, o sea, ¿qué? Séptima. Todo bien, sí. Gracias por esperarnos, por hacernos el aguante estos minutos en que nos retrasamos. Gracias a vos por la invitación a participar, yo encantado. Por favor, un placer. Bueno, como siempre le preguntamos a todos los escritores que pasan por acá, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo empezó todo esto? Empieza, me parece que es el camino de todo el mundo, empieza por una gran avidez de lecturas, empieza por ser lector durante muchos años y también por poder llegar a patentizar algo que buscaba a través del ingreso a un taller. Yo siempre reivindico y traigo a colación en mi participación en los talleres de poesía, en mi caso los talleres de Osvaldo Bossi, y no solo como punto de partida, sino como un acompañamiento y una base a lo largo de todo el proceso. Digamos, esto de escribir acompañados, uh-huh. Leernos, ayudarnos a mejorar entre todos. Pienso que es un consejo que podríamos dar para quienes están solos en el camino, que es mucho mejor estar acompañados, escribir y leer juntos y ayudarnos entre todos. Uh-huh. Decías, empecé como lector, ¿no? Por una gran avidez por la lectura. Bueno, nacimos el mismo año y había toda una cultura infantil y juvenil vinculadas con los libros, ¿no? ¿Recordás qué leías en esa infancia, en esa adolescencia? Bueno, en mi casa la que era una gran lectora era mi mamá, que tenía una biblioteca muy grande. Luego mi hermano mayor estudió letras y ahí la fuimos ampliando. Yo iba mirando de todo, iba tomando cosas, cualquier cosa. En realidad me gustaban los cuentos y las novelas, pero principalmente los cuentos de la literatura argentina. Y empecé a leer ahí poesía, no tanto, bueno, empecé con la poesía más clásica, uh-huh.
lo cual me parece que nos ayuda, yo eso lo recomendaría, nos ayuda con temas del ritmo, de la música. Después hay que tratar, me parece, de olvidarse un poco de la rima, ¿no? Que nos queda flotando de fondo. Pero eso yo creo... leía y releía poesía que me quedaba y tengo buena memoria y desde chico podía decir las poesías que se me quedaban en la memoria de tanto leerlas, pero principalmente era literatura argentina, cuentistas argentinos o literatura latinoamericana, y tuve etapas también en donde dejé la ficción y me puse a leer ensayos, pero siempre con una... Creo que el común denominador es una gran curiosidad y de ahí también con una especie de vocación de también intentar dedicarme yo a eso. ¿Cómo te diste cuenta, che, esto lo puedo hacer, lo voy a intentar? ¿Cuáles fueron los primeros ejercicios? Porque bueno, llegar a un primer cuento, a un primer poema exige otra cosa, pero más o menos, ¿cuándo empezaste a querer intentar la escritura? Mira, eso fue o sea, a mí desde chico me gustó, pero eso de que yo lo puedo hacer, yo creo que lo que es interesante para comentar es, vino mucho después, y en eso me ayudó el taller, y la guía y el acompañamiento, de decir, darnos cuenta de que todos lo podemos hacer, si tenemos la vocación y si queremos trabajar y estamos dispuestos a hacer un sacrificio para mejorar, todos podemos hacerlo de alguna manera. Y eso de si lo que yo escribo es poesía, por ejemplo, que es una pregunta que se hacen todos los que empiezan, ¿no? Hay que darse cuenta que también eso viene del ego y también a eso hay que dejarlo de lado. Por supuesto que será poesía, será mejor o peor, pero por supuesto que será y por supuesto que cualquiera lo puede hacer. Yo no recuerdo exactamente, he escrito desde chico, no recuerdo exactamente cuándo esta pregunta que vamos a hacer, pero creo que lo interesante, lo que tenemos que dejar es que a cualquiera que esté escuchando y que esté escribiendo, sin dudas lo que estás haciendo es literatura. Si te dedicas a la poesía, sin duda lo que estás haciendo es poesía. Y si tenés la voluntad de sacrificarte para mejorarlo, seguramente vas a mejorar. Pero tenés que dejar de lado esto de será o no será, porque es parte de lo egoico, ¿no? Por supuesto que está bueno que siempre haya un tercero que te ratifique eso. Y eso sucede en los grupos, eso sucede en el aprendizaje, en los talleres, en los colegas, y nosotros sabemos que es muy importante para nosotros la validación de los terceros, y la necesitamos, pero me parece que lo primero que tenemos que hacer en general es validar el camino que cada persona puede hacer en esto. Recién nombrabas el sacrificio. Hay que hacer un sacrificio, lo dijiste varias veces, ¿no? ¿Por qué un sacrificio? ¿A qué llamás sacrificio? No, digo que más que un sacrificio, por ahí no es la palabra, yo diría, corrigiendo, sería un esfuerzo, ¿no? Como en todo, como cuando uno se pone a estudiar una carrera. Nosotros tenemos la posibilidad de estudiar y, por ejemplo, yo trabajo en una universidad. La universidad nos da a todos la oportunidad de estudiar, a todos los que estemos dispuestos a hacer un sacrificio para hacerlo. La dedicación, el esfuerzo, digamos, sí, casi el empeño. Sí, el empeño. Yo creo que es la lectura, y aprender. Yo me quedo medio preguntándome cosas cuando hay gente que me dice, no, yo no leo nada, escribo pero no leo. Yo he escuchado, y eso me causa mucha curiosidad, una contrariedad, digamos. Yo creo que hay que leer mucho, y hay que intentar corregir,
bajar, digamos, dejar el ego a un costado y escuchar lo que opinan los demás, nuestros pares, sobre lo que hacemos, aceptar lo que nos dicen y trabajar y volver a trabajar. No corregir toda la vida, pero en algún momento también al texto hay que soltarlo, pero bueno, es un camino que hay que ir recorriéndolo, y a eso me refería del esfuerzo, digamos, de escribir como la gente que admiramos, y escribir así de entrada, me parece que no tenemos que... No, ni ellos mismos escriben así de entrada, ¿no? Hay un trabajo de escritura para que forma parte del proceso, que es esa corrección, edición que hacen todos. Digo, no nos olvidemos que Borges estaba ya armada la impresión y mandaba a corregir, ¿no? Por eso el mismo Borges hablaba de todo este tema que tiene Borges sobre la corrección y el problema de la corrección infinita, y eso viene también del nivel de perfeccionamiento que él lograba en sus textos, pero también de esa superación continua, ¿no? Y el mismo Borges que renegaba de sus textos tempranos, de su texto de juventud. Eso también nos está hablando de un camino recorrido y de un punto en el que él considera que llegó a la madurez literaria. Recién hablabas de soltar el texto, ¿no? Hay un momento que se lo suelta. ¿Se lo suelta por alivio o por hartazgo? Yo creo que, bueno, en lo personal, me parece que lo que sucede en el texto poético es que construimos esa voz que escuchamos de algún lado, y en mi caso, y en el caso de mucha gente que he leído que trabaja así, eso viene en un momento y luego uno lo tiene que dejar un tiempo y como para mirarlo con un distanciamiento, y luego tratar de pulir y corregir algunas cositas, pero en algún momento tiene que me parece, tiene que soltarlo, yo creo que más para liberarse, para dejar que haga su camino. De última, si vos podés hacer algo mejor, lo harás en un texto futuro. Pero en un momento, incluso me parece que también está bueno alguna imperfección, ¿no? Porque eso habla de que el texto está vivo, y dejarlo a los demás, ¿no es cierto? Dejarlo al lugar de donde vino, o dejarlo a los demás que les gustará o no les gustará, o tendrán su propia historia con el texto, pero no tenerlo tan cautivo de muchas correcciones. Yo creo que cuando lo das a conocer, bueno, ya ahí medio que no te pertenece más, y de última podés hacer algún otro trabajo en algún texto futuro. Recién decías, Borges renegaba de sus primeros textos, ¿no? Editados. ¿Te pasó eso? Viste que a veces pasa como poetas que dicen, uy, ese no lo tendría que haber publicado. Yo no tengo tantas publicaciones, entonces por ahí no me pasa tanto. Sí, trato de ya dejarlo, pero no sé si te pasa a vos. Yo voy encontrando cosas que modificaría, pero así, tomándomelo no tan a la tremenda. Así, yo los odio, o sea, llega un punto que los odio. Digo, no, esto no lo quiero leer más. Ya está, ¿viste? Es como una etapa de escritura y bueno, ya está. Ya necesito dar vuelta a la página, ¿no? Sí. Yo tampoco tengo mucho publicado, y es interesante hablar de esto, ¿no? De la escasez, pero no en el sentido de pérdida, sino en cuándo elegiste publicar, ¿no? Y por qué no publicaste más, sería la pregunta. En mi caso, yo llegué empecé a escribir poesía en los talleres y estoy desde, no sé, el 2019, tampoco hace tantos años, yo en este momento tengo 47, ponele, sí, a los 40 que empecé a darle más bolilla a esta vocación que yo sentí que tenía, y la verdad es que soy lento para la producción de textos, y el libro que sacamos
por Patronus Ediciones. Es un libro muy particular, donde se utiliza una técnica muy especial, que es la técnica de la máscara, y que tiene toda una homogeneidad. Y bueno, hace varios años que lo escribí y se publicó hace poquito, y recién ahora te podría decir que he juntado una cantidad necesaria de texto como para hacer otra publicación, y que voy a empezar con el trabajo del armado de una obra nueva, pero tiene que ver con mis tiempos personales y mi relación personal con la literatura, digamos. Claro, digo porque la pregunta iba porque, bueno, a veces sucede que nos encontramos con amigos, con poetas que escriben, y más o menos un libro, un poemario por año publican, ¿no? Como hay como una idea de, bueno, si no sigo publicando quedo medio perdido, no me van a leer, ¿no? Y después estamos los otros, de voy lento, voy seleccionando muy bien qué, ¿no? Dónde, con quién editar. Entonces es interesante esto. En un mundo, en una cultura que nos propone una velocidad casi productivista, que por lo menos a mí me pasa que estoy en el lado de los lentos y demás, en la que siento que la poesía no va en esos engranajes, ¿no? Yo creo que es un muy buen mensaje para dejar ese, de que cada uno tiene sus tiempos, que no tenés que ser de una determinada manera. Yo digo, es un mensaje, estamos en un medio de comunicación, nos escucha mucha gente, hay gente joven, es un buen mensaje para dejar. Y también que los caminos de vida de cada uno, en mi caso yo me dediqué a un trabajo, a una profesión que es mi medio de subsistencia y el de mi familia, y la literatura, hacerlo realmente me llena de alegría, y es una vocación también que afortunadamente he podido hacer, pero cuánta gente no cuenta con el tiempo para poder escribir esa novela que quiere escribir, o esos. Y bueno, es importante saber que siempre puedes encontrar un tiempo, y que no importa cuánto te tarde en materia de años o cuánto puedas publicar, y más aún cómo ha quedado relativizado eso con las redes, con nuestra presencia en las redes, con esto que estamos haciendo con nuestros perfiles en Instagram, en distintos, donde vos podés de vez en cuando hacer actividades, donde hay gente que te puede seguir y donde publicar hoy en día no es incluso la única opción, digamos. Entonces, me parece que eso, las redes son una gran herramienta. Claro, algo loco que siempre hablamos acá, ¿no? Es como esto que es mirado con cierto grado de sospecha, ¿no? Que son las redes sociales, que es mirado como algo dañino en un punto, cómo permitió la difusión de la poesía. No sé si de todas las artes, pero la poesía sí, quizás por su brevedad, permitió que uno pueda entrar a Instagram o a Facebook y escuchar un poema leído por su propio autor, ¿no? Ver pequeñas publicaciones que están solo en una imagen, cosa que por ahí la narrativa tiene como más complicada. Sí, tal cual. Las redes en eso en la inmediatez, en acelerar la comunicación, que nos conozcamos, en que nos podamos vincular, las redes y la virtualidad, que es algo que nos dejó la pandemia, de esta posibilidad. Por ejemplo, lo que me dejó a mí, de una persona que es de una ciudad del interior del país, yo soy de Pergamino, y poder, mediante el Zoom o el Meet, hacer un taller con, para mí, uno de los poetas vivos más importantes de la Argentina, que es Osvaldo Bossi. Y tengo compañeros de Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca. Eso también te lo deja la tecnología, la virtualidad, y a mí me parece que eso rompe un montón de
de barreras, ¿no? Y hoy en día, por eso, bueno, vos tenés distintas formas de dar a conocer tu trabajo. Yo conozco mucha gente que lo da a conocer simplemente a través de las redes, ¿no? Y bueno, y también lo que decías vos, el tema de lo dificultoso que es hoy en día y en este contexto más, el tema de las publicaciones, de la edición de libros, la situación en la que se encuentran las editoriales independientes, que son las que se dedican a editar poesía, ¿no? Y bueno, y la situación de los mismos autores, que muchas veces son los que tienen que solventar parte o la totalidad de la edición, ¿no? Entonces eso nos plantea todos estos problemas. Hay algo fabuloso también que permitieron las redes sociales, que es romper un poco con la centralidad de Buenos Aires, ¿no? Si lo pensamos en relación a unas décadas anteriores, los escritores tenían que ir a vivir a Buenos Aires porque si no había chance de entrar en contacto con otros escritores o de publicar o lo que fuera. Interesante, pues las redes permitieron romper eso, pero cuando nosotros nos conocimos fue muy sorpresivo de repente saber que en el territorio del noroeste de la provincia de Buenos Aires estabas vos, estaba Inés, ¿no? Algunos conocíamos, pero no nos conocíamos entre todos. Y eso es interesante lo que pasa en la zona, ¿no? A nivel de redes humanas vinculadas con la escritura. ¿Cómo lo ves vos desde Pergamino? ¿Qué crees que pasa? ¿Cuál es la dificultad como para que no nos conozcamos? Sí, falta como una identidad de la zona, ¿no? Que no está. No está. Necesitamos, por ejemplo, por eso fue tan bueno esto que hizo las Ediciones Bonaerenses, que venga una persona como Juan García, que conoce por su trabajo, tuvo que recorrer la región y conoce lo que se escribe en los distintos pueblos y pudo hacer este trabajo de juntarnos desde la capital de la provincia, juntarnos a los del interior de la provincia y que nos conocimos en el paradigma de la centralidad, que es la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con la edición de un libro donde nos conocimos ahí. Como que sí falta seguir trabajando en la construcción de circuitos, ¿no? De circuitos de encuentros, de lecturas, de ciclos, de lo que fuera. Sí, pero yo siento ahora que yo, en lo personal, estoy mucho más conectado con vos a través de este espacio, con Pedro en Mercedes, distintos espacios como este que nos... Bueno, Pedro hizo un semillero en pandemia, ¿no? Ahí tenemos otro caso de lo que sí funcionó durante la pandemia. Él hacía poesía dominguera y ahí empezamos como a conocernos, ¿no? Entre todos los poetas que escribimos en distintos lugares del país. La cosa se vuelve como más abierta también y de repente ya no es solo el grupo de taller de pertenencia o con quien haces clínica, sino que se extiende todavía más, se abre todo un abanico. Tal cual, y creo que hay que seguir, son necesarios más espacios como este y más redes, más hablando de la poesía, ¿no? Que tiene sus particularidades en materia de público, en materia de edición, es como un mundo aparte en todas esas cuestiones y me parece que el camino es por acá. Vos hablabas hoy de la dificultad de las editoriales independientes, de lo que hablamos siempre acá, ¿no? El laburo a pulmón que hacen, los poetas tratando de publicar, a veces teniendo que pagar, etcétera, etcétera. Y pensaba, ¿por qué estamos tan emperrados en seguir haciendo esto, digo? Que viene de la antigüedad. ¿Por qué te parece que seguimos escribiendo poesía todavía hoy? Creo que el tema de la escritura lo encontrás en en cada persona que te dice que es una necesidad personal, ¿no? Como yo creo que hay que identificar eso, esa pulsión personal de por qué cada uno lo hace.
y a la vez esa misma curiosidad o esa misma necesidad de leerla, ¿no es cierto? Que son, viste que en general el que lee poesía escribe poesía, como que hay algo ahí, ¿no es cierto? Que es muy particular de lo que estamos en este mundo, pero yo creo que es una necesidad y para mí es una necesidad y hacia mi bienestar, digamos, más que nada leer poesía, y creo que hay un público también. Uh-huh. Y creo que por ahí tenemos que ver eso, lo que hablábamos recién, el tema de nosotros y esa necesidad de publicar y ver nuestro libro físico y tenerlo en la mano, eso por ahí es lo que a mí me hace ruido. Pero yo creo que... la materialización, digamos, la cosa más concreta. Esa cosa que es más egoica, me parece, de verlo materializado de una manera. Pero al mismo tiempo, creo que hay un público, creo que hay una necesidad, creo que... porque se sigue haciendo, digamos. Claro, si no, ¿para qué a lo largo de la historia, en definitiva? Y nosotros seguimos tendiendo el eslabón al porvenir, ¿no? Bueno, otros serán los que escriban después. Yo creo que para decirlo, bueno, acá me parece que hay que recurrir más a las formas, digamos, poéticas de nosotros, de que somos parte de una tradición, como cualquier cosa, ¿no? En la poesía también sucede con esta fuerza particular. Nosotros dialogamos con una tradición y ponemos también nuestro ladrillo, nuestro granito de arena, que somos de alguna manera hablados por esa poesía, por esa tradición, que conversamos y que a la vez habla a través de nosotros, que un poema viene de otro poema, que nuestros textos vienen de textos que hemos leído y que, digamos, no tenemos otra opción de que continuar ese camino que, como vos decís, después va a venir otra persona y va a seguir esa evolución. Uh-huh. Sí, ¿no? Va un poco a contrapelo de los mandatos culturales donde pareciera que todo tiene que ser novedoso, ¿no? Tiene que ser original y bueno, y hay que ir en contra de la tradición, ¿no? Siempre es ir en contra. No, la poesía, en general, la poesía es contracultural, claro, en el sentido de que es una actividad que está alejada del paradigma productivista, como cuando te preguntan ¿para qué sirve la poesía? ¿No sé? Bueno, una pregunta, como decía la Iseca, una pregunta estúpida, con otro término, claro, más fuerte, ¿no? Esa cosa de que tiene que servir para esa cosa utilitarista, productivista, si no estás produciendo algo, realmente sos contracultural. Claro, tiene un efecto, ¿no? No sé si es servir, es una discusión que suelo tener, pero digo, no sé si sirve, no es servil a nada la poesía. Sí, la realidad es que nosotros leemos poesía cuando leemos porque de alguna manera nos dice algo, ¿no? Buscamos ahí algo. No en el sentido servicial, sino en un sentido de efecto de sentido sobre el mundo casi. Sí, es nuestra interpretación del mundo, incluso de la interpretación de los mitos y los arquetipos, en base a los cuales desarrollamos nuestra existencia también. También en relación a lo que decías, de la tradición, yo creo en esto, en que un texto viene de otro texto, incluso cuando sea una ruptura de lo anterior y cuando sea algo vanguardista, está planteando una vanguardia respecto de otra cosa y es nada más que una continuación y es un diálogo con las personas que nos precedieron. A mí me interesa un tema sobre el cual he investigado, que es los usos creativos de las obras literarias ajenas, ¿no es cierto? Que en materia jurídica y en materia de lo que es la novela o el cuento, es todo un tema para reflexionar, el uso
cómo yo construyo a través de la creación de otro, pero cómo cuando pasás a lo poético carece de sentido esa discusión. Como, sí, para tomar por caso, por ejemplo, el proceso de Kafka, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, y cómo uno puede tomar un poema que habla de cualquier punto de vista jurídico y sin embargo no es leído, por ejemplo, como la crítica al proceso que hace Kafka. Claro. Voy por ejemplo, un poeta argentino muy grosso que fue Hugo Padelletti, que era artista plástico y poeta, y decía, un cuadro viene de otro cuadro y un poema viene de otro poema. Entonces la discusión del plagio o del uso creativo que podés hacer de obras literarias ajenas protegidas por el derecho de autor, se vuelve abstracto, se vuelve nada ese problema cuando vas a la poesía, donde toda la poesía es un uso creativo de una obra ajena, modificada, intervenida por tu propia visión, por tu propio uso del lenguaje, como, digamos, en definitiva, esto de que yo cuando me puse a pensar en esto, cada poema que leía lo veía como un diálogo, y es asombroso la cantidad de poemas que son diálogos con anteriores, que son poemas que parten de un verso de otro, poemas que parten como contestación a otro. Sí, o de repente vos escribiste uno y lo diste a conocer e inmediatamente a los 2-3 días conoces a otro poema que justo va en diálogo con el tuyo y decís, es muy loco que alguien esté escribiendo en este momento en relación a los mismos territorios en que uno está pensando y está tratando de decir algo, ¿no? Sí. Y hasta inconscientemente, porque si vos decís, bueno, ¿dónde está? Acá no encuentro, bueno, siempre, a veces consciente, a veces inconscientemente estamos tomando. Y en mi caso me interesa el tema porque el libro que publicamos por Patronus es en parte un diálogo intertextual con textos canónicos, claro, de la Argentina y yo diría de la ensayística, de la literatura argentina, incluso un diálogo con voces. A veces no significa que sean diálogo con textos escritos solamente. Ese diálogo con esas voces que están en el aire, ¿no? O que están en nuestra cabeza, o que aparecen, o que forman parte de nuestra identidad personal y de nuestra identidad como país. Estamos siempre construyendo sobre otras construcciones, otras ruinas también. Antes de escuchar alguno de tus poemas en estos minutos que nos quedan, me gustaría que dijeras dónde pueden leer tu poesía, si se consiguen los libros, si no, bueno, un poco eso, así los lectores van a buscarte. Sí, bueno, yo publiqué este libro de Patronus, que vos sabés que dónde se consiguen los libros, ¿sí? Esa es una pregunta en relación con lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo, viste que no podés ir a una cadena de librerías a buscar un libro de poesía, no existe esa posibilidad. Hay ciertas librerías en todas las ciudades, ¿no? que venden libros de poesía, y si no, tenés la tienda online de la misma editorial. En este caso, el de Patronus, que se llama Tu voz era la música, se puede adquirir por ahí, o en las ferias, donde va la editorial a venderlo. Y es muy interesante decir que este libro de Ediciones Bonaerenses, esta antología donde vos participás también, es de descarga gratuita. Además que llega a las bibliotecas populares, ¿no? Esto también es importante. Quienes no tienen modo de descargar pueden ir a cualquier biblioteca popular. Pero es una gran apuesta, ¿no? Va a sonar medio raro que nosotros estemos hablando bien de Ediciones Bonaerenses, pero la verdad es que es una apuesta espectacular. Sí, creo que, bueno, a mí desde que la conocí, empecé a seguirla, tiene un catálogo buenísimo. Creo que lamentablemente únicamente una editorial del Estado, una editorial pública puede hacer esto, digamos, de interesarse por cosas que los privados
digamos, no pueden interesarse porque tampoco podrían hacerlo, digamos, que es buscar hacer una antología de escritores. Esperamos la sirena, sí. Ahí pasó, pasó un vehículo de emergencia justo por acá. Plantear una antología de escritores, de poetas encima del interior de la provincia de Buenos Aires y darles visibilidad y hacer una edición buenísima, porque desde la calidad del papel. Del papel y del libro hasta las palabras, hasta el enfoque editorial, la identidad, el diseño, las palabras o el criterio del compilador, de los compiladores, y a la vez dejarlo obviamente como de descarga gratuita para que realmente haya un acceso de todo quien desee hacerlo realmente. Y bueno, y no es lo primero o lo único que ha hecho la editorial en este sentido, ¿no? Y lo está haciendo, calculo yo. Así que yo creo que es buenísimo. Tenemos que estar orgullosos en la provincia de Buenos Aires de tener una editorial provincial. Bueno, no quiero perder más tiempo, porque después me retan, me llegan mensajes de todos lados y me dicen, no leyó nada. ¿Tenés algo ahí para compartirnos, editado, por editar? Hoy decías, tengo ahí ya varios para empezar a pensar un nuevo poemario, bueno, lo que quieras. Bueno, vamos a leer alguno de esto de este libro, uno de este libro de Ediciones Bonaerenses, donde habla estas máscaras, estas voces tan particulares. Recordemos, para los que no saben, máscara es cuando la voz poética asume otra voz, ¿no? La de un niño, la de una mujer, la de un... qué sé yo. Sí, nosotros construimos, en general, lo que estamos haciendo permanentemente es construir una voz poética que te habrá pasado, nos pasa siempre, pero es verdad, esto no es verdad, ¿no es cierto? Tener que estar dando explicaciones y explicando que la poesía es ficción. Claro. Es la construcción de una voz poética que se alimenta de todo, se alimenta de lo que vivimos y de lo que no vivimos, de lo que es verdad, de lo que no es verdad, de lo que soñamos, y lo hace al servicio de una estética o de una música, de un ritmo, de una voz particular, de la construcción de esta voz. A su vez, cuando tomamos una máscara y la calzamos delante de nuestra cara, hablamos a través de otra identidad. Hay un ensayo de Oscar Wilde muy bueno sobre las máscaras, donde da la clave de este procedimiento, que es, él dice en un momento, dale una máscara y te dirá la verdad. Como para también desterrar este tema de lo falso, ¿no? Y decir, por algo, consciente o inconscientemente, elegimos la máscara que elegimos y sabemos que vamos a decir algo a través de ella. Y que a su vez vamos a tener cierta impunidad, porque las consecuencias de lo que decimos van a ser asignadas a la máscara y no a nosotros, ¿no? Entonces, eso es todo es lo principal del procedimiento de la máscara. Bien, te escuchamos. De repente aparecían velas en la vereda de cada lugar, donde la obsesión y la locura de los portadores de mi cuerpo me llevaban. Sindicatos, casas de familia, cuarteles. Nadie podía saber, y sin embargo, allí estaban, 2, 3 velitas ya consumidas al amanecer. Por eso finalmente yo, María Maggi de Magistris, así llamada en los papeles que acompañaron mi viaje a Europa, mi vuelta a Europa, menos triunfal, menos luminosa que cuando la visité en vida, partí al exilio en un barco cuyo nombre no recuerdo, luego de ser escondida años, presa de obsesiones. Me acompañó un viudo devoto, así decían sus documentos, cuidadosamente fraguados. Los vaivenes de esa bodega no serían mis últimas zozobras. Yo sabía que por fin iba a volver, aunque no imaginaba el derrotero ni los años que pasarían. Mi cuerpo estaba preparado para la posteridad. Yo era la madre del pueblo
la santa de la chusma, mi imagen en los ranchos y las velas a sus pies prometían mi regreso. Tremendo. Tremendo. ¿Tenés más, obvio? ¿Tenés más para compartirnos? Más? Sí, por favor. Bueno. Yo soy un entusiasta de la primavera, el verano y el calor. Y me doy ánimos, trato de ser optimista y de darme ánimos todos los días y cuento, por ejemplo, yo ya digo, ya pasó todo el otoño, bueno, ya pasó el otoño y un mes del invierno, y trato de ver, a ver por dónde viene. Y yo creo que de ahí salió un texto que se llama Intuición de la primavera. Dice, no sé por qué no la ves si está ahí, te mira, nos mira, late detrás de este frío, desde lo que no se da todavía, es una pura potencia. Si no la ves, trata de mirar con la memoria de la piel, con ese aroma que ahora trae el viento por error. Si nunca dejó de volver, si a veces nos pone pensamientos en la cabeza para ayudarnos a seguir, si hasta todo, el aire, la tierra, todo, está al tanto de su retorno, si ahora mismo está mandando, ¿la viste?, esa pequeña flor prematura de temblores para anunciarse. Tremendo, tremendo. Diego, ¿tenés uno más para despedirnos? Dale. Te leo uno que se llama Agua del Socorro. No soy creyente, pero sí tengo bastante fe en la fuerza de ciertos ritos. Por eso fui hasta la capillita y ahí de noche casi y en soledad llené el papel, lo metí en la urna y me fui, desconfiado de Dios, la capilla y la urna. Volví a las esperas, los aparatos y las sondas. Pero para sorpresa de herejes, a las pocas horas, el viejo capellán del hospital, él mismo sorprendido ante el interés de estos jóvenes extraños por sus olvidadas artes, agradecido incluso, apareció. Se dejó recordar pacientemente los pasos de la asepsia, esos otros ritos. Se sacó el abrigo, se lavó las manos y sobre la misma gran pileta de acero se desinfectó y entró al silencio de las luces de las pantallas, al universo de los soles artificiales, al reino de las discretas enfermeras que se movían calladas en la penumbra. Ahí, ante la incubadora, sin solemnidad, pidió una ampolla de agua estéril y con torpe elegancia la vertió gota a gota sobre tu frente que miraba hacia un costado, pronunciando las palabras sagradas, y nosotros recitando con él, con vos también. Y luego, con la misma campechanía, se despidió y se fue, para dejarnos aliviados, anestesiados, por una fuerza inexplicable. Poemazo, poemazo. Diego, mil gracias por la espera, gracias por todo este tiempo que nos dedicaste y que dedicamos a charlar un poco de la poesía en un horario absolutamente inusual, porque nos encanta que la poesía entre así en el momento más inesperado del día. Muchísimas gracias. Juliana, muchas gracias a vos, para mí un placer enorme haber estado aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes acá en Desbocados en Punto Radio 93.1. Inmobiliaria Ortega, la inmobiliaria número 1 en ventas comerciales, industriales y rurales. Los años nos avalan. San Martín 199.